Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios eterno, alegre te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Quiero cantar aleluyas al Señor. Aleluyas canten todos al Señor. Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios. Aleluyas canten todos al Señor. Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulos, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra a San Juan Evangelista, el discípulo amado, el que llega primero corriendo a la tumba vacía, después que María Magdalena y las mujeres le dicen que estaba vacío el sepulcro y no se sabía si se habían robado el cuerpo del Señor. Claro, no cabía todavía en su cabeza el acontecimiento del misterio de la resurrección. Solamente el hecho de encontrar vacío el sepulcro le daba a pensar que había habido un robo del cadáver, para simular o para crear una situación de escándalo y de dificultad y de confusión. Pero obviamente ni el discípulo amado ni Pedro cayeron en la trampa de la duda, sino que fueron a ver, a tocar, a mirar como el Señor le había acostumbrado a ellos, a ver, a tocar, a sentir, a participar, porque el misterio de Dios se había revelado y la palabra del Padre había estado con ellos. Ellos ya conocían ese método del Señor y por eso andan al sepulcro para comprender el signo que el Señor había puesto en ese lugar. Un sepulcro vacío significa que el muerto, el cadáver, ya no se encuentra allí, y eso puede implicar muchas cosas, pero evidentemente se abren al misterio y no a la duda. Y eso hecho de hacer una carrerita para poder llegar al sepulcro es indicativo que el discípulo amado corría adelante y Pedro atrás. No vamos a poner la cuestión de la edad y de la corpulencia de Pedro. Claro, posiblemente el discípulo amado era más joven y más ligerito y más atlético, mientras que Pedro, aunque siendo un hombre fuerte y pescador, tenía también su corporalidad que no le permitía. Pero entendiendo un poco a nivel espiritual, es el deseo del amor. El discípulo amado se mueve en el deseo del amor. Y lo que mueve a Pedro es el deseo del encuentro del Maestro que él mismo había negado y por el cual él se sentía mal en lo profundo de su ser. Y por eso lo enlentecía en eso, pero no le impedía tampoco la búsqueda del Maestro, la búsqueda del Señor. La llegada a tiempo en el sepulcro vacío tiene un significado espiritual impresionantemente bello. Entra primero Pedro, sí. Juan respeta el hecho que el Señor había escogido a Pedro como representante suyo en la tierra. En Juan hay un sometimiento, una obediencia, que todo nace del amor al Maestro, del amor al Señor, del amor a Cristo y del amor a sus miembros
como iglesia, comunidad apostólica que se había reunido alrededor del Señor. Es el amor lo que frena a Juan y le da derecho a Pedro de entrar primero que todo a mirar el misterio. Entonces, comprendemos que el misterio se ve no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Encontrar las vendas que envolvían el cuerpo en el suelo significaba que el cuerpo había sido arrebatado, no estaba allí. Pero no es que lo habían tirado así, lo hubieran roto las vendas, hubiese sido un gesto de desesperación, si era un secuestro del cadáver. No, sino que había como una anulación de la corporeidad del cuerpo que estaba dentro de la venda que lo retenían. Entonces allí ellos ya empiezan a comprender el misterio. Algo distinto había acontecido. Se había disuelto el cuerpo, había desaparecido el cuerpo. Además, el hecho de haber encontrado el sudario que arropaba como costumbre el rostro, no el cuerpo del Señor, tiene un significado profundo, doblado aparte. ¿Qué quiere decir doblado aparte? Fue tomado y doblado, con un sentido de delicadeza, de ternura y de pasión y de compasión. Pudo haber sido el mismo Señor resucitado, pudo haber sido los ángeles del Señor, como pudo haber sido la Madre del Señor, que había estado seguramente en la espera, en la salida del sepulcro, de poder ver a su propio Hijo resucitado, porque ella, a pesar de todo, estuvo creyendo en la resurrección de su Hijo. Y allí vemos entonces el cumplimiento del misterio. Vieron, pero aún así no comprendían. El hecho de tener fe muchas veces es ver lo que el Señor nos hace ver, pero no lo comprendemos. Y después, luego que el Señor nos da la gracia de comprender lo que hemos contemplado. Y descubrir eso del Cristo vivo en nuestra vida, del Cristo resucitado no solo en el sacramento eucarístico y en la vida de la fe, sino en los acontecimientos diarios. Cristo vivo está conmigo, Cristo vivo actúa en mí, Cristo vivo me acompaña, Cristo vivo está siempre delante, detrás y al lado mío, porque Él nunca me deja, porque su condición de resucitado traspasa la corporeidad y vive la intimidad con cada ser, creando esa gran comunión espiritual del cuerpo místico, unidos a Él y entre nosotros. Que el Señor nos regale, como el discípulo amado y como a Pedro, la condición de poder profundizar el misterio del Cristo resucitado en nuestra vida, siendo como el discípulo amado aquellos que nos movemos por el deseo del amor. Amén.